Hola gente, bueno, hoy antes de nada os voy a enseñar la camisa que llevo, ¿veis? Porque tiene un poquito a ver con la reseña que voy a reseñar, aparte de que soy muy friki de Hello Kitty. Bueno, las pistas que esta camiseta tiene sobre la reseña que voy a hacer es que es Hello Kitty, es versión infernal de Hello Kitty y es algo que está hecho por los hombres. Bueno, bajemos. Es que no quiero decir demasiado sobre el libro que voy a reseñar, porque yo cuando lo empecé a leer no sé qué esperaba, pero no esperaba encontrarme lo que me encontré en el interior de ese libro. Bueno, sin más dilación os enseño el libro y os hablo un poquito. Este es el libro. El autor es Emilio Bueso y el libro es Esta noche arderá el cielo. Tengo que reconocer que de todos sus libros, este es mi favorito. Es curioso porque a nivel de ventas, este es su libro con... Bueno, digamos que es su libro menos famoso, menos conocido, menos leído, menos querido, como queráis decirlo. Y es algo que no va a ser la primera vez que yo le diga a Emilio, no lo entiendo, a mi gusto es tu mejor libro, y no va a ser la primera vez que él me diga, es lo que hay, es el menos querido, pobrecito mío. Supongo que es cierto que hay ocasiones, al menos en mi caso, y supongo que no debo ser la única persona en el mundo, en que un libro resuena contigo. Quiero decir que a lo mejor coges un libro y lo lees en ese momento necesario en que ese libro puede contarte una historia más allá que no la que están en sus páginas. Recuerdo también una vez una profesora que me comentó que leer es tanto leer lo que está escrito como leer entre las líneas. Muchas veces si tú coges un libro, o al menos a mí me sucede, puedo ver cosas del autor entre esas líneas. Y bueno, yo lo que descubrí en este libro a mí me encantó. Es cierto que lo que íbamos diciendo, que hay momentos en tu vida en que coges un libro y ese libro tiene toda la fuerza para contarte la historia que está contando, para contarte una historia trasera y para encontrarte a ti en medio de esa historia y decirte, mira, aquí estás tú, aquí puedes llegar o esto puedes hacer. Recientemente me leí otro libro del que también quiero hacer una reseña, que es The Sea of Tranquility, El mar de la tranquilidad. También quiero hacer una reseña porque ese libro también fue un libro que resonó muchísimo conmigo y me dio hostias por todos lados, y con este me pasó 3/4 de lo mismo. Estamos hablando de Emilio Bueso, es un autor que a mí me sorprende muchísimo. Es un autor que tanto te puede hablar de cosas que se salen del ordinario, como es este libro, como te puede hablar de vampiros, como te puede hablar de la crisis que está aconteciéndose en estos momentos, como que te puede hablar de los mitos de Zulu, y en todos uno de sus libros construye obras de arte, y en cada uno de sus libros sí que es cierto que tú no sabes el autor y descubres que es, o sea, puedes sentir que es un libro de Emilio por la manera que tiene de escribir, pero también tiene una voz propia en cada libro. Quiero decirte que tú te lees Diástole, por ejemplo, y no tiene nada que ver con Cenital, ni tiene nada que ver con este. O sea, no es un autor que se repita a sí mismo en sus libros, ni nada de eso. Bueno, como ya estábamos hablando de él, os leo un poquito la biografía que está introducida aquí, para que conozcáis un poquito a este autor. Emilio Bueso nace en Castellón en 1974. Es ingeniero de sistemas. Su trayectoria como autor arranca en el realismo sucio para adentrarse en la narrativa de terror y ciencia ficción. Son suyas las novelas Noche cerrada, de Verbigracia 2007, que fue su primero, Diástole, publicada en Salto de Página 2011, que ya se llevó el premio Celsius de la Semana Negra de Gijón en el 2012. Cenital, Salto de Página 2012, nuevamente premiada con el Celsius en 2013. Su relato incluido en Aquelarre, en esta misma colección, que es Salto de Página, mereció los premios Domingos Santos 2009 y Nocte 2011. No puede dormir a oscuras. Bueno, ya hemos visto que es un autor que tiene una trayectoria premiada, para mí personalmente se lo merece. Ya os digo que no es rollo amiguismo, no es rollo pelotismo ni nada, porque el día que haga la reseña de Cenital será el día que Emilio va a pedir que me cierren el canal de YouTube o algo así, porque él sabe que es un libro que yo no podía con él. No porque esté mal escrito, al contrario, está muy bien escrito, tan bien escrito que yo me deprimía un huevo. Y era aquello de cada noche me iba a leer el libro y era aquello de cabrón, me estoy deprimiendo, lo voy a acabar porque mola, lo voy a acabar porque es un hueso, pero no. Y él sabe que es un libro que más me costó de leer porque no. Ya os lo explicaré cuando haga la reseña, o sea, ya veréis que no tiene nada que ver con todo de amiguismo ni nada, simplemente que este libro es... Para mí es uno de esos libros que se tiene que conservar toda la vida. A lo mejor vosotros lo veis y decís vaya mierda, pero bueno, yo os lo presento y vosotros juzgáis. El resumen es el siguiente.
La Transtaiga es la carretera más larga y solitaria que puede recorrerse en el vasto norte canadiense. Más de 600 kilómetros a través de un desierto boreal que mueren de pronto junto a un embalse abandonado. Un sitio que cruzar en moto, donde perderse con una mujer casada, acampar bajo la fosforescencia de la aurora y la lluvia de las estrellas. Ese era en un principio el plan de Mac. Mac es un tipo que a veces necesita medicación y cuyos planes a menudo salen mal. Mac entiende de carburadores, de ataques de pánico y de rock and roll. De lo que no entiende Mac es de avionetas de contrabandistas en vuelo rasante, de armas biológicas y ancestrales secretos de los indios Cree. Y va a tener que aprenderlo todo en una noche. A ver, sinceramente hacer la reseña de este libro se me hace muy difícil porque yo solo me leí esta reseña de aquí detrás y me metí en el libro sin haberme leído ninguna reseña de nadie ni haber visto ningún vídeo de nadie que hubiera leído este libro. Y personalmente me encantó porque no te esperas lo que encuentras en su interior. Yo recuerdo una de las primeras cosas que le llegué a decir a Emilio Bueso cuando lo conocí en persona fue: me ha encantado este libro porque lleva a sus páginas la idea que yo he tenido toda mi vida en la cabeza, y es que no hay peor monstruo que el ser humano. O sea, puedes presentarle al animal más salvaje, le puedes presentar lo que quieras, pero las capacidades de crear horrores, el verdadero monstruo de toda la creación es el hombre. O sea, estoy convencida. Veo cada día bastantes noticias de mujeres muertas, hombres maltratados, niños en los containers, animales maltratados, abandonados, matados, como para saber que somos un monstruo. No todos, yo no me considero dentro de quizás de este círculo, no lo sé, pero también leo muchas veces en comentarios de amigas y de conocidos y de todo aquella frase de estoy perdiendo la fe en la humanidad. No sé si es un nuevo movimiento o como queramos llamarlo, pero creo que es algo que nos afecta a más de una persona, y por esto este libro resuena tanto conmigo. Entonces él me dijo, tiene razón, en este libro el monstruo no es el monstruo que se ve, sino es, como yo le dije, el monstruo humano que hay detrás. Es básicamente lo máximo que os voy a contar de este libro, porque creo que merece ser leído y sorprenderse. Mac, como está descrito, es un motero. Es un motero que tiene una serie de problemas, le han pasado una serie de cosas en su vida, y como dice, sí, necesita medicación de todo tipo. O sea, está pasando ataques de ansiedad, está pasando momentos de bajón, está hecho una mierda el pobre. Entonces, bueno, él se está medicando, está intentando reconstruir su vida, era un rockero, tenía su banda, tocó el cielo y ahora ha caído en picado y está intentando volver a reconstruir su vida. Y en estas está cuando esta mujer casada de la que se habla, con la que él anteriormente había tenido una relación, viene a buscarle explicándole cómo ha dejado a su marido y que le apetecería coger una moto y dar un garbeo por allí. Entonces es cuando se decide recorrer la Transtaiga, cruzar, como dice aquí, el vasto norte canadiense y, bueno, ver dónde les lleva la vida. Aparte de esta historia, nos encontramos con otras historias que se entrelazan con los de estos personajes, y quizás hasta el final no nos damos cuenta de lo realmente importantes que eran esas historias, porque va a haber una aurora boreal muy bestia y hay un padre que se lleva a su hijo para poder ver esa aurora boreal y poderla captar en cámara y, bueno, poder disfrutar de ese momento ellos dos juntos. Se cruzan otros personajes, como unos indios Cree, se cruzan traficantes, se cruzan esa mercancía de los traficantes. Y realmente no quiero hablar más ni de esos traficantes, ni de esa mercancía, ni de nada, porque pienso que es una de las cosas que a mí más en vilo me tuvo. Solo os diré que las cajas de la mercancía se mueven, se oyen gruñidos, y que hay criaturas más allá de las humanas, digamos, en este libro. Es un libro que a mí me sacudió algo muy dentro de mí. Este personaje roto, que es Mac, un personaje que lo tuvo todo y ahora está ahí en el suelo, que no sabía cómo explicarlo, que se tiene que reconstruir y cree que este viaje le va a ayudar a reconstruirse. Este hombre que en un momento determinado de ese viaje se ve obligado de una manera increíblemente sorprendente, humana, touching, o sea, que te toca a verse a sí mismo ante un espejo, por decirlo de alguna manera. Cuando acabéis de leer el libro, supongo que caeréis a lo que quiero decir, eso de verse a sí mismo ante un espejo, bajo otros ojos, analizarse a sí mismo, ese momento en que se ve a sí mismo y decide que vale la pena seguir luchando. Es brutal ver cómo este hombre descubre la brutalidad, descubre hasta dónde puede llegar el ser humano y decide algo muy, muy importante en el final del libro. Yo os recomiendo que lo leáis básicamente porque yo soy una persona que soy muy fan de cosas creadas en laboratorios, soy muy fan de animales,
Soy muy fan de eso, de descubrir cómo el ser humano para mí es el menos humano de todos los seres, cómo puede albergar grandes matanzas, grandes locuras, grandes dolores, cómo puede destruir vidas. Y pienso que en este libro se condensa todo esto. Personalmente, y es una cosa que creo que hemos comentado con Emilio alguna vez, es un libro muy personal y es un libro muy duro, es un libro que te hace pensar y no sé, que pienso que simplemente por eso tendría que ser uno de sus libros más vendidos. Cenital también es un libro que te hace pensar muchísimo, pero a mí me deprimía, entonces es por eso que tampoco le acabamos de ir de la mano ese libro y yo, pero pienso que este es un libro que te transporta a un mundo entre fantasía y realidad, que te lo crees, que puede ser real, que es una cosa que puede estar pasando en estos momentos. Tienes ese personaje roto que en lugar de empieza a romperse más en el viaje, pero se acaba reconstruyendo, y creo que cuando el acelerador en un puño, que es una frase que se repite mucho en este libro, creo que al final del libro, cuando ese puño vuelve a coger al acelerador, ya no es el mismo hombre. Creo que con todo lo que ha pasado, con lo que descubre, con la venda que se le cae de los ojos, yo creo que ese hombre se reconstruye a sí mismo. Pienso que vale muchísimo la pena solo por el viaje de ese hombre roto, de ese hombre que se le planta la tentación otra vez delante, ese hombre que tiene que juzgar, ese hombre que llega un momento que acaba peleando por su propia vida y por la vida de la mujer que lleva con él, y llegar a la conclusión a la que él llega, a la acción que él acomete, ese ir madurando, ese descubrir que tomaría mano de las pastillas, pero no las tiene ahí, y tiene que ser él quien se sobreponga a todo ese dolor, a todo eso, es bárbaro. El otro parte del libro, esa merca, como se va llamando durante todo el libro, esas, ya veréis, criaturas, personas, mercancías, es brutal lo bien llevadas que están, lo bien descritas que están, los sentimientos, todo, o sea, realmente es que no os quiero explicar de qué va el libro, solo quiero que os hayáis leído este resumen, que veis que es un hombre que coge una moto, un hombre que está roto, un hombre que necesita medicación, que coge una moto y emprende un viaje. Pienso que es un poquito esas novelas de viaje en la que uno empieza en un punto, acaba en otro, es un hombre que se construye a sí mismo y vas viendo horrores a través de sus ojos, que es eso, o sea, es una novela para estas personas que les guste la superación, es una novela para esas personas que les guste la moto, las motos, es una novela para esas personas que en algún momento han caído y se han roto y aún se están reconstruyendo. Es una novela para esas personas que les gustan los animales, que les gusta la justicia, que comprenden que el hombre es un monstruo en sí mismo. La frase aquella tan famosa, el hombre es un lobo para el hombre. Es un libro para esos que creen en la redención, en mirarse en un espejo, verse a través de otros ojos, descubrir que tú podrías ser esa otra persona, esa otra criatura, obtener el perdón más grande de todos, que ya no es el de esa persona que te está mirando como a través de un espejo, sino que es el tuyo propio. Es ese descubrir que hay personas que te lastran, que son tóxicas, que cometen aberraciones, y que llega el momento en que tú digas hasta aquí. Es un libro, yo amo este libro, o sea, me encanta leer, y hay libros que por desgracia olvido cuando ha pasado un tiempo, dices, ¿qué pasaba en este libro? No lo recuerdo. Y hay libros, o recuerdas unas ideas muy básicas, y hay libros que yo los llamo los real keepers, que son los libros que merecen ser guardados de verdad, y este para mí es uno de ellos, porque quizás lo leí en ese momento en que yo necesitaba leerlo, o simplemente cualquier momento que lo leyera me parecería maravilloso, no lo sé, es un libro increíble, me encanta, es maravilloso, o sea, es así de claro. Antes de leeros un cachito del principio, me gustaría explicaros que a mí en su día me costó 18 euros, era una primera edición, publicado por Editorial Salto de Página, y cuenta con unas 266 páginas con agradecimientos y todo. Y para ver si os pico un poquito y os convenzco para que lo leáis, vamos a leer un trocito de la primera página. Territorio. El mundo en un puño, y en el puño el acelerador. La carretera es una grieta de piedra que parte el boscaje lo mismo que un cortafuegos. Parece que un gigantesco troll le haya soltado un hachazo a la arboleda. Atardece en los calveros de los 4 puntos cardinales y se va adueñando del paisaje una floresta clareante y surcada por una añadidura interminable, la carretera. Aunque a esta velocidad se diría que el verde va ganando terreno, que la fronda se vuelve cada vez más densa, que ella sí está avanzando kilómetro a kilómetro. Se acaba comiendo todas las lomas, se estira hacia el cielo, invade los arcenes. La taiga se cierra poco a poco sobre el camino hasta angostarlo mucho, y así, tragándoselo todo, es como el bosque hace el silencio a su paso quieto. Ellos, en cambio, truenan a toda castaña sobre sus cacharros, hipnotizados por el horizonte, 2 polillas zumbando hacia la luz de un farol. Petardean a 90 km/h, vibrando, mugiendo.
una pareja de moscardones con manillar, de 1200 centímetros cúbicos cada uno. Él en una Harley Sportster, ella en una Yamaha Cruiser. La carretera de la bahía de James va tocando a su fin, lo mismo que el mes de abril, la jornada en ruta, el crepúsculo, la lumbagia de él. Las neuras de ella, la vida va quedando atrás. Es terapéutico. Las ruedas lo rebasan todo, se comen el mundo. Están consiguiendo que Perla olvide a su exmarido. El atardecer pronto habrá muerto atropellado. Perla llamó a Mac un martes, al taller. Andaba él desmontando otro carburador cuando sonó el teléfono y era ella, que desde el día en que se casó con aquel tío gris no había dado señales de vida. Que justo entonces, cuando iniciaba los trámites del divorcio, comenzaba a vivir. Y lo primero que hacía era acudir a él, llamarle. Así, a bote pronto, como si nada hubiera pasado, solo 10 años. Le dijo de preparar 2 motos y conducir hacia el norte, de salir cuanto antes. Insistió en que quería empezar una nueva etapa. Le explicó lo que le había pasado, como si tuviera algo de especial. Apenas le contó sobre la tragedia de su vida familiar. Casi ni le habló de cómo ser ama de casa había conseguido convertirla en esclava de casa. Solo le remachó que necesitaba conducir durante días. ¿Qué le iba a decir él, si su taller había sido una experiencia vital mucho más subyugante que un matrimonio fracasado? ¿Cómo se iba a negar si todavía le bailaba una pulga en la tripa cada vez que pensaba en los tiempos en los que no había más Dios que la carretera y ellos dos? ¿Cómo iba a mandarla a cagar al altar cuando recordaba el 2001 que pasaron juntos como el año más feliz de su vida? En aquellos tiempos habían hecho algunas de las autopistas y carreteras más increíbles. Atravesaron América de arriba abajo sin dinero ni mapas. Después de tanto vagar volvieron amos, dejando Toronto atrás. Se suponía que solo regresaban a casa una temporada para descansar tras un largo año de viaje hacia ninguna parte. Pero sus motos, más que reponer fuerzas, volvieron al Quebec para reventar, para rendirse y morir. Y bueno, espero que esto os haya llamado la atención. Os aseguro que él os plantea un mundo de salida y os planta en un momento, en una hora, en un ya, en esas 2 motos serpenteando, y os va sacando todo el bagaje que hay detrás. Os plantea esa imagen del hombre enfrentándose a sí mismo, el hombre luchando contra bestias, el hombre protegiendo a una mujer. Hay indios que lo secuestran, hay tiros, hay acción, hay momentos de no me lo puedo creer. Es una obra de arte, en serio, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dale una oportunidad a Emilio Bueso, empezad con el libro que queráis, yo os recomiendo esto. Si os gusta más hablar sobre la crisis actual, pillar Cístole. Diástole. Cenital, perdón, perdón Emilio. Si queréis sobre la crisis, Cenital. Si queréis leer sobre vampiros, tenéis Diástole. Y si queréis sobre los mitos de Zulu, también tengo un libro sobre ese. Yo os recomiendo este para empezar. Muchas gracias, hasta luego.